Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy nuestra serie sobre el origen de las primeras cosas nos va a presentar al primer esclavo que ascendió a gobernador. José, que es nuestro personaje, fue el hijo número 11 de Jacob y el primero de su madre Raquel. Debido al amor de su padre por su madre, Jacob amó más a José y lo tomó como su preferido. Esto desató la envidia y el odio de sus hermanos hacia él. Las cosas empeoraron a raíz de los sueños proféticos que Dios le dio al joven José, en los que se podía apreciar un horizonte glorioso para él. Y hace que sus hermanos decidan darle muerte, pero Rubén, su hermano mayor, por la gracia de Dios, influyó para que lo vendieran a unos comerciantes, librándolo así del plan asesino. Los patriarcas, nos dice Hechos 7:9, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Vamos hacia el primer punto que nos va a decir cómo José fue vendido como esclavo. Punto A dice a punto de ser asesinado. Vamos a comenzar con Génesis 37. Dice, la actitud de Jacob como padre provocó la envidia y el odio de los hermanos de José contra él, dijimos en nuestra introducción. Así que podemos pensar en 4 razones por las que Jacob prefirió a José. Vamos a verlas. Dice, una fue que José fue el primer hijo de su bella y muy querida esposa Raquel, Génesis 35:24. 2. Este hijo lo obtuvo Jacob en su vejez, Génesis 37:3. 3. José era leal a su padre. Recordemos que le informaba de todo lo malo que hacían sus hermanos, Génesis 37:2. 4. Los sueños de José hicieron que Jacob reconociera que Dios tenía algo especial con su hijo, Génesis 37:11. Ahora vamos hacia Génesis 37:20, que nos dice, un día mientras los hermanos se encontraban apacentando los rebaños, Jacob envió a José para que les llevara provisiones. Cuando el joven llegó a los campos de Dotán, ellos, en lugar de agradecerle la visita, estaban planeando su muerte. Verso 22. Rubén, el mayor de todos, intervino para que no lo matara. Verso 23. Dice que le quitaron la túnica de colores, y el verso 24 dice que lo echaron en una cisterna vacía. Estos lugares servían para recoger agua en la época lluviosa y usarla durante el verano. Al final de la temporada los estanques estaban secos. Verso 26. Ahí tuvieron a José hasta que por sugerencia de Judá lo vendieron a unos comerciantes que venían del oriente, con el argumento de qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte. Punto B, dice, vendido y llevado a Egipto. Seguimos en el verso 27, la sugerencia de Judá, venid y vendámoslos a los ismaelitas, era una mejor alternativa que matarlo, como deseaban los demás. Pero aún en esto podemos ver maldad, porque en lugar de oponerse Judá al mal que tramaban, optó por comerciar con la vida de su hermano, y sus hermanos convinieron con él. Verso 28, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Este precio lo estableció Moisés por un muchacho entre los 5 y 20 años de edad, Levíticos 27:5. Como José, recordemos que Jesús también dentro del complot de los judíos fue vendido por Judas por 30 siclos, o sea, 30 monedas de plata. Este era el precio ya de un esclavo adulto. Éxodo 21:32. Y termina el verso diciéndonos, y llevaron a José a Egipto.
en ese momento un gran mercado para sus mercancías. Verso 36. Así llega a parar José a la casa de Potifar, el capitán de la guardia de Egipto. Verso 29. Mientras Rubén, al volver y no ver a su hermano José, se angustió y rasgó sus vestidos. Verso 31. Pero la mayor aflicción la sufriría su padre, a quien se le llevó la túnica ensangrentada. Verso 33. Con la falsa historia de que una fiera lo había devorado. Primera pregunta. ¿Qué motivó la envidia y el odio de los hermanos de José contra él? Punto 2. Prosperidad y pruebas de José. A. Un mayordomo próspero. Vamos a ir a Génesis 39, verso 1. En este capítulo se nos reanuda la historia de José y se nos comienza diciendo en el verso 1 sobre quién había comprado a José. Su nombre, Potifar, dijimos, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Dice un varón egipcio. Se especifica su nacionalidad debido a que en esa época Egipto tenía a personas de otras nacionalidades ocupando cargos oficiales. Punto 2, verso 2, perdón. La prosperidad de José en casa de su amo dependió de dos cosas. Una, que Jehová estaba con José y fue varón próspero, dice el verso. 2, nos lo dice en el verso 3, José era dedicado al trabajo y leal a sus superiores e íntegro en todo. Así fue como José contribuyó a la casa de Potifar y todo lo que tenía, dice, fue prosperado. Verso 4. Potifar, al verlo, entregó en su poder, dice, todo lo que tenía a José. Verso 5. La manera en que Dios bendijo la casa del capitán egipcio por la presencia de José es una prueba de la influencia de los hijos de Dios sobre los que nos rodean. Por la bendición de los rectos, dice, será engrandecida la ciudad. Proverbios 11:11. Este mismo concepto se halla en las palabras de Jesús cuando le dijo a sus seguidores: son la luz del mundo y la sal de la tierra, en Mateo 5, del 13 al 14. Punto B. Un hombre íntegro. Verso 6. En este verso, con la descripción del éxito de José, se le señala una cualidad que lo distinguía. Dice que era José de hermoso semblante y de bella presencia. Esta bendición natural le acarreó a José serios problemas. Veamos, un hermoso semblante, a pesar de ser un regalo de Dios, no siempre garantiza buenos resultados. En una persona vanidosa puede usar esta belleza física con orgullo y superioridad, y sin un carácter equilibrado, esa bella presencia se puede usar para atrapar personas ingenuas o tomar beneficios que no les corresponden. También, por otra parte, una persona hermosa puede ser víctima de personas inescrupulosas y de conducta degenerada. Esto le sucedió a José. Verso 7 nos dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Esta mujer pagana, además de no temer a Dios y carecer de principios, no controlaba sus deseos sexuales. Y le dice: duerme conmigo, olvidándose de su compromiso como mujer que tenía esposo. Verso 8. José era un joven íntegro y recto. No solo rechazó la terrible proposición, sino que le explicó a ella las razones de su lealtad. El hombre, o sea, refiriéndose a Potifar, había depositado en él toda su confianza. Verso 9. Entonces José dice: ¿cómo pues yo haré este grande mal y pecaría contra Dios? A José le importaba agradar a Dios. Verso 10. Ella trató por mucho tiempo de atrapar a José
en su deseo carnal. Pero José dice que no escuchó la propuesta de acostarse al lado de ella para estar con ella. Ella era la esposa de su amo y le debía obediencia, pero no al punto de pecar contra Dios y contra su amo que le había entregado su confianza. La mujer se frustró de tal manera al ser rechazada que formó un escándalo que condujo a José a la cárcel donde estaban los presos del rey, nos dicen los versos del 13 al 20. José no fue a la cárcel común, sino que nos dice que fue con los prisioneros de Estado. Punto C. Dios estaba con José. Verso 21. Pero Jehová estaba con José. Quien está con Dios cuando las cosas andan bien, estará seguro de que tendrá ayuda de Dios cuando todo va mal. Y le extendió su misericordia, continúa el verso diciendo, José fue puesto en una cárcel especial. Muchos han visto esto como una señal de que Potifar no aceptó la acusación de su mujer. De otro modo, quizás le hubiera enviado a la muerte como un esclavo queriendo violar a su ama. Jehová también dice, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Este testimonio nos permite saber que Dios a veces dejará que sus siervos entren a lugares o experiencias que no desean, que no deseamos. Pero Él entra con ellos o entra con nosotros para guardarnos, para bendecirnos, para usarnos y también para engrandecernos. A pesar de la humillación del castigo para José, el jefe de la prisión lo puso sobre todos los reclusos y también allí fue prosperado, nos dice los versos 22 y 23. Esta distinción le dio la oportunidad de interpretar los sueños de dos presos importantes, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, nos dice Génesis 40 del 1 al 22. Cuando José le interpretó el sueño al jefe de los coperos en Génesis 40, 13, en el 40, 14 nos dice que José le pide que se acuerde de él, que use misericordia con él y lo mencione al faraón para que lo sacara de la cárcel. Pero el copero al salir dice que se olvidó de José. He llegado a la segunda pregunta que nos dice, mencione las cualidades que hicieron de José un mayordomo próspero. Punto 3. Dice de la cárcel al palacio de Egipto, un varón prudente y sabio. Vamos a Génesis 41. Dice, aunque en el capítulo 40, verso 23 del Génesis termina diciéndonos que el jefe de los coperos se olvidó de José. Así termina ese capítulo. Pero en el Génesis 41:1 dice que aconteció que pasados 2 años ocurrió algo insólito e inesperado. ¿Qué fue aquello? Faraón tuvo un sueño. Vio que del río, probablemente el Nilo, subían 7 vacas gordas que pasían, dice, en el prado. Tras ellas subían otras de feo aspecto y enjuntas, eso significa secas de carne. Estas últimas devoraron a las primeras. Génesis 41 del 2 al 4. En un segundo sueño vio 7 espigas llenas y 7 menudas y abatidas por el viento, y las últimas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas, nos dice Génesis 41 del 5 al 7. Ahora Génesis, capítulo 41, verso 18, dice, el faraón inquieto por los sueños manda a llamar a todos los magos y sabios de Egipto para que le interpretaran sus sueños, pero no hubo quien pudiese hacerlo. Verso 9, en el tiempo de Dios y no en el de José, ahora se acordó el copero
no solo de José, sino de lo mal que él se portó con él. Y le contó al faraón acerca del joven hebreo. Verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel y mudado y afeitado vino al Faraón. Verso 16. La gloria siempre, hermanos, debe ser para Dios. No se nos puede olvidar esto. Por eso José le respondió al Faraón, no está en mí el interpretar sueños. Dios será el que dé la respuesta propicia al Faraón. Verso 25. La respuesta de José a Faraón fue, el sueño es uno mismo. Dios te ha mostrado lo que va a hacer. Verso 33. Como resultado de la revelación profética, José le recomienda 6 cosas al Faraón. 1. Escoger a un hombre prudente y sabio. 2. Ponerlo como gobernador en Egipto. 3. Nombrar gobernadores para todo el país. 4. Quintar la tierra. Esto era recoger el 20% de la producción durante los 7 años de abundancia. 5. Almacenar toda la producción bajo la mano del rey. 6. Usar estos recursos para no dejar morir de hambre al país. Génesis 41, 34, 36. Punto B. José, gobernador de Egipto. Vamos a estar en Génesis y en Hechos. Génesis 41, verso 37 dice el asunto, refiriéndose al consejo de José, que le pareció bien al faraón y a sus siervos. Verso 38, ya solos el monarca con sus ministros de estado, dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como en quien esté el Espíritu de Dios? La declaración que José le hace al faraón en el verso 16 lleva a este monarca pagano a decir lo que acabo de leer en el verso 38. Verso 40. José experimenta la graduación del propósito, la exaltación del que se ha humillado y ha dejado que sea el Espíritu de Dios quien lo guíe. El faraón le dijo, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Años más tarde, en Hechos 7 del 9 al 10, Esteban en su testimonio antes de morir citó la situación de José. Esto para apoyar la fidelidad y el propósito de Dios diciendo, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Pregunta, ¿a qué atribuyó Faraón las virtudes de José? He llegado a la reflexión que nos dice en Génesis 39, en los versos 2, 21 y 23 se repite la frase, pero Dios estaba con José y él nunca dejó que lo dudaran. José sufrió el destierro, la soledad, el reto de vivir en una ciudad, en una cultura extraña con un idioma diferente. Un reto fue más difícil que el otro, pero José, en vez de rendirse, los tomó para crecer, para madurar y desarrollar una conducta intachable expresada en su decisión de ser fiel a Dios. En su proceso, él no empleó su tiempo en hacerse un nombre, ni fama o admiradores. Todo esto le llegó como resultado de su obediencia al Señor. Su vida nos es ahora un ejemplo del uso del poder que viene de Dios para que otros fuesen beneficiados. Invitación. No permitamos que los retos que se presenten en el desarrollo de nuestro propósito, de tu propósito, te hagan dudar de la presencia de Dios.
Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Juan 14, del 16 al 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Preciosa revelación para nuestra próxima semana, Israel en la tierra de Gosén.